gusta recordar que yo soy discípulo de Cristo. Amén, así es. Para nosotros nos llamamos discípulos porque tenemos la firme convicción de que Jesús es nuestro Maestro. Y que todo lo que queremos aprender cada día, en cada área de nuestra vida, viene de Él. Yo tengo la oportunidad Dios me tocó hace ya 15 años, decidió Él por su voluntad y por su gracia, como lo decía Fabián, cambiar mi vida. Llevo también 14 años como médico, es también como dice un gran amigo Pedro, es un don de Dios también. He aprendido a valorarlo con los años y a entender cuál es el papel que Él quiere que nosotros como médicos también hagamos. También me dio la oportunidad de casarme ya hace 12 años. También pues estuve por un tiempo como soltero, después me dio ese privilegio y hace 6 años también me dio la oportunidad de ser padre. Yo he visto como Jesús y como Dios ha ido construyendo cada área de mi vida en estos 15 años. Yo quiero dar la bienvenida también, sé que a los hermanos de Bogotá, hay varios hermanos. Yo vivo en La Ceja estamos haciendo reuniones de familia. Tengo la oportunidad y para mí es muy especial estar con Pedrito y Yael de acá, ellos vinieron desde La Ceja también. Y bueno, y a cada hermano que está luchando, bienvenido a cada hermano que está construyendo su relación con Dios. Amén. Bueno, hay varias definiciones que a veces nosotros necesitamos conocer y como que tener claro, ¿no? Una de ellas es que Dios es nuestro Señor, nuestro creador de todas las cosas, dueño de nuestra vida, que Jesús es su Hijo, que fue hombre, pero que también es Dios, que es nuestro Maestro, que creemos y tenemos la convicción de la palabra de Dios, que es su palabra, ¿cierto? También que somos sus discípulos, como te decía ahorita, que nosotros somos la iglesia, es decir, que no, la iglesia como tal no es la parte física ni las paredes que estamos acostumbrados a tener en cuenta, sino nosotros como cuerpo de Cristo, que hay algo que ofende a Dios que se llama el pecado, ¿cierto? Es la transgresión de su ley, es algo que a Él no le agrada, que normalmente cometemos en gran cantidad. Y pues quería como recordar esos conceptos para que entendamos un poquito el mensaje de hoy. Quiero que vayamos a Marcos 6, vamos a entrar inmediatamente en materia, Marcos 6:30. Y esa va a ser la escritura que vamos a tomar hoy como base. Y esa escritura la vamos a estar viendo, releyendo, de ahí prácticamente no vamos a salir en ese tiempo que vamos a compartir. Marcos 6:30. La prédica de hoy que quiero, y la vamos a poner en manos del Señor antes de empezar, y por eso quiero ya que tengan la escritura ahí. Vamos a orar y vamos a ponerla en manos de Él. Bueno, mi Señor y Padre, buenos días, gracias por esta mañana tan especial de poder tener el privilegio de escuchar tu palabra, mi Señor. No olvides nuestros corazones, no olvides nuestras vidas, sino ten la compasión que siempre has tenido por nosotros. Permite que sea tu Espíritu que haga que la palabra entre donde tiene que entrar, mi Señor. Amén. Que cambie, transforme. Pongo en tus manos hoy poder predicar. Es un privilegio para mí poder hablar de ti, mi Señor, entendiendo de dónde he venido y de dónde estaba, mi Señor, y de verdad que es solamente tu poder y tu gracia el que me tiene hoy de aquí adelante, mi Señor. Así es. Quita mi orgullo, quita cualquier deseo o prevención que tenga yo en mi mente y que de verdad lo haga según tu voluntad, mi Señor. Te lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bueno, mira lo que dice aquí en Marcos 6:30, dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado, y cómo no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta gente la que iba y venía. Y Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salieron, los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta
llegar allá, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Bueno, es un pasaje muy especial. Y ahorita vamos a tratar como de desglosarlo un poco. Pero yo viendo este pasaje, cuando Lando me pide que hable sobre este pasaje, yo me puse a pensar sobre qué hablar, ¿cierto? Y mirando, yo me di cuenta que hay como 2 grupos de personas grandes. Primero, obviamente, no 2 grupos, sino se habla de Jesús y de las personas. Y esas personas las podemos dividir como en 2 grupos. Es los discípulos de Jesús y el pueblo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar como qué nos enseña acá la escritura sobre esos 3 puntos. Y el primer punto que vamos a hablar es sobre el pueblo. ¿Listo? Es el primer punto que vamos a tocar. Y miren como dice aquí en el versículo 33. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta llegar a donde estaba Jesús. Ese primer punto a mí me pareció muy especial, y es como el pueblo decide correr a través del mensaje de Jesús. Digamos que ahorita en la prédica va a ser como comentarles como anécdotas también de mi trabajo como médico, y algo lo que he ido aprendiendo también a través de las escrituras. Y cuando nosotros como médicos vemos pacientes correr, nosotros sabemos inmediatamente que algo grave está pasando, ¿cierto? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que estamos, o donde uno corre a veces, generalmente son en los servicios de urgencias también, donde mucha la gente está, uno de pronto todo el mundo, está uno haciendo una nota de un paciente, cuando de pronto tú ves que llega una madre con un hijo en los brazos corriendo, o cuando llega alguien, o cuando llega, tú escuchas a veces el frenón en seco del carro, o sea, inmediatamente la adrenalina se prende porque tú sabes que algo grave está pasando. Así es. Cuando tú escuchas, inclusive yo a veces estoy en urgencia, o a veces estoy en la clínica de trabajo, tiene 8 pisos, estoy por allá en el 6º piso, y yo escucho el escándalo de cuando llega alguien corriendo a urgencia. Yo sé que muchos, inclusive los que estamos aquí, hemos tenido que recurrir a eso, o hemos estado en un momento de angustia de tener que correr urgente porque algo grave está pasando. Entonces, lo primero es que cuando tú sabes que algo grave está pasando, es decir, tú te afanas, ¿cierto? Tú corres, tú te pones activo, tú dices, aquí algo. Inclusive hoy mi esposa no pudo venir con mi hijo porque pues anoche estuvo mal. Felipe estuvo vomitando desde las 3 de la mañana, y estábamos como esta mañana, como no sabíamos qué hacer, y supuestamente no, nosotros, y mi esposa también es médico, y nosotros veíamos al niño y decíamos, ¿qué hacemos? Corremos. Entonces me decía, vamos a la urgencia, y yo decía, lo que está pasando es grave o no es grave, esa era la pregunta. No, es que no sabemos, pues, porque yo soy médico adulto, yo soy médico, generalmente yo soy internista, y los internistas vemos en la población mayor, casi todo, mayor, y a Julián, que Julián siempre... y nosotros
ya hemos perdido como ese tacto de las cosas del niño. Entonces el niño decía, me duele el estómago, entonces uno se imagina lo peor, será que te da apendicitis, que tiene. Entonces yo le dije, bueno, yo me acuerdo de comprar eso, ¿ves? Y compra, por eso muchas veces usted nos llama y dice, mira, que mi niña tiene eso. Y yo digo, no, mira, yo ya no veo hace muchos años niños. Entonces mi esposa salió, compró una droga para el vómito, vino, volvió. Cuando volvió, él me dijo, le voy a dar tanto, esta dosis. Y yo dije, yo no me acuerdo. Aquí tenemos el Bajemecum, que es donde uno mira la dosis, entonces es esto. Entonces, cuando ya se le íbamos a dar, yo dije, ¿por qué no llevas a la pediatra primero? O sea, tenemos una amiga que es pediatra, ¿por qué no dice? Entonces ya la llamamos y nos dijo, no, ya no le den ese medicamento, ya ese medicamento no lo estamos utilizando porque produce efectos adversos, más bien den este. Y yo digo, casi lo ponemos. Entonces mi esposa se fue corriendo, compró el medicamento, vino y después salir todo eso. Pero fíjense que cuando nosotros en nuestra vida no sabemos en qué condición estamos, puede que no corramos. La otra parte que nos ha tocado también como médicos es que cuando ya traen al paciente y lo traen ya muy mal, ¿no? Y yo, ¿pero qué pasó? Y yo, no, es que llevo cuánto días enfermo, no, 20 días. Pero ¿cómo lo vas a traer hasta ahora? Entonces dice, no, es que no sabía que lo que tenía era grave. No tenía conocimiento de lo que le estaba pasando. De pronto podría obstruirse, taparse el estómago, que era un infarto, que era esto, que era lo otro, y de pronto hay condiciones en que lo trae a una situación que ya no hay mucho que ofrecer, que ya no hay mucho que hacer. Entonces yo ese primer punto, yo lo veía que cuando yo me imaginaba la escena de Jesús llegando en ese desierto, no sé, calor, todas las condiciones, y la gente corriendo para escuchar el mensaje. Y definitivamente es porque para correr tiene que haber urgencia en tu corazón. Es algo que es importante cuando yo decido buscar de Jesús y que mi vida, yo en ese momento estaba muy mal, pues bebía mucho, muy moral, una cantidad de cosas. Yo sabía que mi vida estaba mal, pero yo no sabía para dónde correr, aunque yo sí sentía que yo quería correr, ¿cierto? Y un día me acuerdo en lágrimas en mi cama, allá cuando estaba estudiando en la universidad, yo dije, Dios, yo creo que yo te necesito a ti. Y yo lo único es que no sé ni cómo, ni dónde es el camino, ni para dónde hay que correr. Pero pues lo único que te pongo es mi vida en tus manos. Y fue muy especial, en ese momento yo no, como tal, no conocí ni la iglesia, pero esa es otra parte donde Jesús finalmente pone unas ciertas personas en mi camino y empieza a construir una relación con Él. Fue muy especial y es como un tema pues de otra charla. Corrieron por la presencia de Jesús. La sola presencia de Jesús hace del desierto un paraíso. Es algo que me parece tan especial porque solo su palabra entra en los momentos más especiales de nuestra vida y hace que todo cambie. La persona que necesita vence las dificultades para escuchar el mensaje. Dejemos las excusas, hermano. Muchos de nosotros, en este tiempo también le hemos contado, nosotros el grupo que está aquí le hemos contado historias a miles de personas, ¿verdad? Que le hemos contado a muchas personas, pero todas tienen una excusa, todas tienen a veces, y nosotros mismos en nuestra vida tenemos una excusa muchas veces para no buscarlo. Es que yo no creo en religiones, es que yo esto, es que yo no tengo tiempo, en este momento mi vida está enfocada en un trabajo, etc. Pero cuando tú ves la necesidad, tú corres a donde el maestro. Cuando nosotros tenemos pacientes, nos ha pasado que la mamá dice, ¿usted qué trabaja? No, yo dejé de trabajar a raíz de la enfermedad de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo. Yo dejé porque puso prioridades en su vida. En este pasaje yo veo que estas personas que estaban ahí corriendo hayan puesto la prioridad en su vida, era Jesús. Bueno, mira lo que dice ahí en el siguiente versículo, creo que vamos ahí donde dice el versículo 34, y le dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y a qué se refiere eso de ovejas sin pastor? La oveja es un animal noble, pero generalmente es un animal que es propenso a desviarse cuando no tiene un maestro. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Jesús como nuestro maestro, generalmente fácilmente nos desviamos.
Y nos desviamos para qué? Pues para las cosas de la carne, las cosas del mundo, ¿cierto? Nos desviamos para los problemas del día a día, nos desenfocamos en cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Y no tenemos tiempo. Pero también la oveja es un animal que es torpe para encontrar el camino por sí sola. La oveja necesita del maestro, necesita que definitivamente el pastor la lleve, pastor hablando de Jesús, ¿cierto? La lleve, la encamine. Nosotros necesitamos en nuestras dificultades del día a día definitivamente pedir ayuda, pero también ir a la Biblia y solucionar los problemas a través de su palabra. Este caso aún dice en estos días, también el viernes estaba aquí en calle, entré en una habitación y había una señora lloraba, esa señora lloraba, y yo llevaba como 4 días a tener los 5 días, y todos los días que entraba lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le dije, bueno, está bien, le busqué una silla y me senté y yo, está bien, cuéntame qué te pasa, qué es lo que te pasa. Empieza a contar su historia, menos de 50 años, ella no le funcionan sus riñones, tiene diálisis, separa a su mamá, artrosis, no sé, dolor, la hija de 17 años tiene un hijo de 1 año y medio, el marido la maltrata. Empieza a contar todo eso y ella dice, yo no veo a Dios, ¿cierto? Yo no lo veo. Entonces, y le pregunté por la hija, y entonces me dice, mi hija quedó en embarazo a los 15 años, y se fue a vivir con este muchacho. 15 años no es nada, o sea, ahí tenemos, mi hermana y su esposo. Aquí tenemos nosotros tenemos hijos aquí, jovencitos de 15 años, y uno imagínate lo que es un embarazo, o sea, es un embarazo, no es fácil esa situación. Entonces ella se va con ese muchacho y hubo un día que esta niña que estaba embarazada, bien pues, sí, su esposo y la gracias por venir. Y entonces esa niña embarazada, hubo un día que se enferma, y cuando se enfermó, la llevan a la clínica, y cuando va donde el médico dice, pero ella está muy mal, está desnutrida, el bebé está sufriendo, hay que hospitalizarla ya. Y entonces me dice, señora, no dio tiempo ni que ir a buscar una muda de ropa, sino que una vez la metieron en la ambulancia y la llevaron directamente a la clínica, y ella estuvo 20 días hospitalizada. Y dije, ¿qué pasó? No, y ella me decían, pero esa mujer está muy mal, o sea, está en unas condiciones muy malas, ¿que no le dan comida o qué? Entonces dije, no, yo le llevo comida, pero ella tiene su esposo que supuestamente, o su compañero que responde por ella. Y cuando averiguando, este joven se perdía 4 o 5 días y ella no comía durante todos esos días. Entonces ella sufría, su bebé de 15 años, y a veces nosotros nos puede pasar así, o sea, lo que les decía ahorita nuevamente, como por ignorancia, ya sea por desconocimiento, nosotros podemos hacer y tomar unas actividades y unas actitudes en nuestra vida, pero finalmente no buscar al maestro, y cuando vamos a buscarlo ya han pasado muchas cosas que deberíamos haber tenido una urgencia previamente. Esas son las ovejas entonces ya decíamos, ¿no? Son propensas a desviarse, cuando ven algo que la verdad se meten por ahí, no saben encontrar el camino de regreso, y después llegan a un lugar y por allá están perdidas. Entonces eso frente a lo que tiene que ver con el pueblo en general. Jesús enseña muchas cosas, y una de las cosas que enseña es que debemos salir como de esa ignorancia espiritual, y debemos tener, sobre todo cuando ahí dice que él les enseñó muchas cosas, debemos tener una actitud para aprender. Eso es algo que las ovejas tienen que tener, ¿cierto? El segundo punto es los discípulos. Esa parte de los discípulos es muy interesante. Vamos a leer, mira lo que dice, vamos atrás de Marcos 6, estamos en Marcos 6, 7. En Marcos 6, 7. Vamos a leer porque para que empatemos la historia de dónde vienen los discípulos. Dice, Jesús recorría alrededor enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si alguien
en algún lugar no los recibe bien o no los escucha, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Y ahí continúa hacia el versículo 30. Y dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, y Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Entonces mira esa parte muy especial, porque habla aún de los que decidimos tomar el camino de enseñar eso. Es como ellos vienen y rinden cuentas a Jesús. Ese rendir cuentas no es como de una manera que Él esté buscando como el castigo o algo, no. Es más allá de eso, es primero pues porque es una satisfacción personal entregar el mensaje de Cristo, y también, pero nosotros sí, Dios nos pide como, bueno, ¿qué estás trabajando? ¿Qué es lo que estás construyendo tú? En ese punto ellos hablan de dos cosas: lo que estás enseñando y lo que enseñamos y lo que hicimos. Ahí es algo tan importante que lo que nosotros enseñamos vaya unido a buenas obras. Porque a veces, digamos, como una vez decía un cuento, decía que es que tus obras hacen tanta bulla que no escucho tu mensaje. O sea, puede ser tomado como también como que, o sea, lo que a veces predicas, pero no lo aplicas. De pronto uno dice, no, hay que trabajar duro, hay que enseñar, tenemos que hacer esto, lo otro, pero finalmente nuestras obras, yo soy cristiano, soy discípulo, pero finalmente, digamos que lo que es nuestra familia, o lo que son nuestros compañeros de trabajo, o lo que no ven esas buenas obras que nosotros tenemos en nuestro interior. Inclusive con mi esposa, algo que muchas veces estamos mirando y decimos, bueno, en realidad nuestras obras y lo que estamos enseñando sí lo estamos aplicando. Sí nos ven, y discutíamos con Vladimir en esos días, sí será que las personas que están más cerca de nosotros dicen, este hombre está siendo transformado por Dios, o sea, finalmente sí aplica lo que está predicando, o simplemente no, yo soy cristiano, o a veces nadie ni siquiera lo sabe, ¿cierto? Pero es algo muy importante. Además de ahí enseñar, algo que me parece muy especial es la comunicación con el maestro, que él tiene la oportunidad de contarle al maestro las cosas que están haciendo. Nosotros tenemos, simplemente no es como el celular, porque el celular daña, se cae cada nada, ¿cierto? Sino que tú tienes la oportunidad de hablar con Dios frente a cada situación. Tienes la oportunidad de poder explicarle, de decirle cómo estás, cómo te sientes, y es impresionante ver la respuesta que Él da. Es una respuesta pero inmediata, ¿cierto? Ahí también que quería hacer el punto es como en el 31 y 32, cómo Él también nos llama a los que somos discípulos y a los que trabajan como ministros a descansar. Él dice, vamos a un lado. A veces en nuestra vida como cristianos somos tan estrictos con nosotros y nos llenamos de culto a veces hasta por descansar. Es curioso que a veces uno está haciendo un trabajo diligente, está haciendo un trabajo fuerte, está haciendo un trabajo intenso, y Jesús no le ve nada de malo a que uno diga, bueno, quiero descansar, me voy a retirar, y dice que se lo llevó a un lugar aparte. Es interesante que lo saca del contexto como para que refresquen su mente de todo lo que estaban viviendo. A veces hasta para descansar nosotros predicamos como un océano, con algo de bendiciones, algo lleno, y para descansar es un desierto, eso es mejor dicho, luchas, batallas, cree que está fallándole a Dios, y finalmente es algo que quería retomar ahí, porque en mi vida de cristiano tuve que aprender que a veces también quedarse y dormir hasta tarde no era pecado, hermanos. Bueno, descansa tu cuerpo, tu mente, un lugar apartado. Quienes trabajan diligentemente tienen derecho a un buen descanso. Básicamente, acuérdate que la Biblia también enseña en el último versículo de Génesis 1 que cuando vio que el trabajo estaba bien hecho, dijo, voy a descansar. El Señor también, Dios lo dijo, no porque quizás estuviera cansado, pero sí porque su obra había quedado bien hecha. Bueno, hay que entender los momentos y romper la mente y las barreras. Ese es otro punto que te quiero enseñar. Mira lo que dice aquí en el versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ese es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costará casi un año de trabajo, objetaron.
¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Ese es un punto que es muy especial, ¿no? Nosotros normalmente tenemos tantas barreras en la mente para hacer las cosas. Tenemos tantas barreras para empezar un proyecto. Yo no sé si, menos que casi todos han visto el video de la pelota de letras y de las generaciones, que nosotros somos la generación de la guayaba, que la generación X, bueno. Pero eso tiene muchas cosas reales, porque dice que a veces nosotros somos de la generación que queremos tener el control de todo, ¿cierto? Entonces cuando tú quieres tener el control de todo, pues definitivamente hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento porque quieres tener exactamente cómo se ven las cosas, cómo se haga, cómo se produce la casa, que el hijo sea como yo quiero, que cambie, como... Y entonces cuando nosotros empezamos a ver todas las situaciones y algo se sale de control, catástrofe, ¿cierto? En esa semana yo veía eso, aún en la casa, mi esposa, que tuvimos varias situaciones, y entonces que la muchacha que ayudaba no fue, y entonces nosotros, todavía por eso le salió más trabajo. Vino una visita, vino la de ir a la casa, y ayer se enferma Pipe, ¿cierto? Anoche se pone mal y empieza a vomitar todo eso, y entonces hay momentos en que tú empiezas como, no tengo como el control de nada, no tengo la fuerza de nada, o sea, yo no puedo ni hacer que la plata se multiplique, no puedo hacer que el niño esté bien de salud, yo no puedo hacer una cantidad de cosas. Entonces viene frustración, vienen unas situaciones como bastante difíciles ahí, y Dios te mueve un poquito, te tambalea un poquito el piso y todo pareciera pues que todo estuviera derrumbado. Y obviamente no, pero sí es algo como ellos inmediatamente Jesús les dice, miren, vamos a darle comida a toda esta gente. Los discípulos no esperaron a que Jesús les dijera, vamos a hacerlo así, sino de una bebida. No, esto no se puede, esto cuesta mucho dinero, todo un año de trabajo, inmediatamente pusieron como una barrera mental ahí. Y eso nos pasa muchas veces cuando Jesús tiene grandes planes y proyectos de nuestra vida y para la iglesia, y nosotros ponemos barreras, o sea, la dificultad ni siquiera somos nosotros mismos, por nuestra falta de fe, como decir, bueno, venimos de hacer milagros, de expulsar demonios, de sanar a la gente, de hacer una cantidad de cosas. Se supone que cuando él había dicho vamos a darle comida, ellos estaban dispuestos a ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Pero no, inmediatamente pusieron una barrera. Y aún mira como la gente venía corriendo. Esa es otra barrera que a veces tenemos, de que la gente no quiere escuchar el mensaje. La gente no quiere saber de Dios. Y mentira, la gente sí necesita saber de Dios. Y la gente sí quiere escuchar de Dios. O tú, lo que te digo, o sea, cuando yo entro detrás de cada puerta de cada habitación de los pacientes que yo veo, están sufriendo. Y la gente sufre y pide y no encuentra cuál es el norte. Y están como ovejas sin pastor. Así están. O tú vas a la calle, de pronto si es que la gente no quiere escuchar, puede ser que no estás en el lugar indicado, no estás enseñando el mensaje donde lo tienes que enseñar, pero si te paras en la puerta, yo no lo he hecho, pero que si uno se para en la puerta de una casa, a veces paso los domingos en la ceja, a veces tengo que caminar hasta el terminal, y ahí está como un centro penitenciario, y está la gente afuera, y tú les ves las caras como ovejas sin pastor. Entonces, en los barrios donde vivimos, la gente, lo que necesita, sí es cierto que hay muchos que no quieren escuchar, hay otros que no quieren escuchar el mensaje, ¿cierto? Pues para eso a ellos les dice, bueno, si no quieren escuchar el mensaje, pues sigue el camino. Pero sí se puede hacer, o sea, si hay gente que quiere venir en masa, y a esa gente que va buscando así en grupos a Dios, uno no le debe poner traba, antes hay que abrirle la puerta y uno ser amigo y aprender a amar, ¿cierto? Bueno, inclusive es interesante que la barrera que ellos ponen es una barrera económica, ¿no? Es algo en nuestra vida que ese es un tema para hablar cada rato, que es el tema del dinero, el tema de la prosperidad, el tema de todo eso que creemos, como hablábamos esta semana con unos compañeros, de creer que si uno tiene la casa o el carro o todas esas cosas, entonces Dios no está bendiciendo. Y no, eso es una mentira totalmente aparte. Y vamos a terminar con Jesús. Jesús, mira lo que dice sobre Jesús. Mira lo que dice aquí en el versículo 31 al 34. 31 y 34. Esa parte es muy especial porque esa es la parte que cuando tú estás como escuchando música, bueno, ya eso no existe, ¿no? Pero antes toda la perilla de los radios, ¿no? Para sincronizar.
Y entonces empezabas y la rayita hasta que escucharas bien. Ahora uno hunde el botón y cae automáticamente en la emisora, y si no está en la emisora sigue derecho, ¿cierto? Entonces, pero bueno, cuando tú no estás sintonizado, tú no escuchas bien el mensaje. Entonces ellos, fíjate que había dos escenarios. Jesús la tenía clara, él sabía qué iba a hacer, que era oveja sin maestro, que quería darles de comer, sabía que ellos estaban sacrificando muchas cosas para estar ahí sentados y no los iba a dejar ir. Antes le iba a dar la comida. Entonces, pero los discípulos estaban en otra, no, estamos cansados, nos ha tocado duro, lo poco que tenemos nos va a tocar compartirlo con ellos, y nosotros cómo vamos a seguir nuestro camino. Bueno, estaban en otro, ¿cierto? Pero Jesús en ningún momento le dice, ustedes otra vez esa falta de... No, él inmediatamente lo que coge es la situación para darle vuelta y darles una enseñanza a ellos y a nosotros. Mira lo que dice en el versículo 31, dice: y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. En versículo 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Es de las cualidades más especiales que tiene Jesús, es la compasión. Esa compasión que a veces nos hace falta tanto, hermanos, que a veces somos tan duros con nosotros mismos, con nuestros familiares, con las personas. Él en ese momento no estaba pensando si ellos iban a ir al cielo o no. Él estaba viendo era la necesidad de ellos. Y es algo que yo creo que nosotros como discípulos tenemos que aprender más, a ser más compasivos. Yo en esos 15 años y cada día más me doy cuenta de cuánta compasión me falta aún para los seres cercanos que yo tengo a mi lado. O sea, a veces somos tan duros, tan duros. Mi hermana está aquí, mi familia sabe que como estamos como en un proceso como de aprender a amarnos, de ser más compasivos, de ser más tranquilos, de dejar a veces nos creemos que somos buenos. Nos creemos en el cuento de que somos simplemente buenos y que todo lo que estamos haciendo está bien hecho, y no vemos que tenemos en un proceso de que tenemos que mejorar y cambiar. Jesús ahí les demuestra a ellos cómo en ese acto de hambre estaba el ser compasivos con ellos. Pero imagínate qué tal Jesús predicándole las enseñanzas y dándole, y cuando tiene hambre, bueno, vayan para tu casa a ver dónde comer. No, o sea, él de pronto, en cambio, si complementó el mensaje con la obra, inmediatamente el mensaje entra. O sea, eso es algo profético. Es posible que Jesús también recibió a los discípulos de Juan. Después puedes leer antes del 30, y decía que los discípulos de Juan Bautista se habían quedado sin su maestro porque había sido decapitado Juan el Bautista. Pero en ese momento llegan todos los discípulos. Estoy mirando esto un poquito sobre comentarios bíblicos, parece que ellos también llegan. Entonces no solamente llegaron a Jesús los que estaban cansados y fatigados de trabajar, sino los que estaban agobiados por una situación. Entonces Él nos dice: vengan, vamos aquí a un lado, toma un tiempo para darle consuelo, para escucharlos, para animarlos. Entonces yo te animo a que cuando tengas esas situaciones, que es cuando más también debemos ir, como dice la canción de Cántico Celeste que compartía con mi esposa, y a mí personalmente me encanta mucho, que también en momentos de angustia es mejor cantar y orar. Entonces también puedes pedirle la ayuda en esos momentos. Personas que sufren debemos imitarlos, llevar consuelo espiritual y material a las personas. Y viene como el plato fuerte pues de la escritura, digámoslo así, el milagro, ¿cierto? Es el milagro. Entonces mira cómo Jesús en un desierto como desierto sirve un gran banquete. O sea, Jesús es impresionante. O sea, donde habían 2 peces y 2 panes y unos peces, Jesús da un gran banquete y alimenta a todo este grupo de personas. El desierto sirve un gran banquete y sacia las necesidades a los que ponen a Dios primero. Eso sí te animo mucho, porque fíjate que ellos habían dejado de pronto sus trabajos, no sé, te puedes imaginar todas las escenas de toda la gente que estaba ahí, que eran 5,000 personas, sin contar niños y mujeres, cada uno de pronto ese día tenía un gran negocio, o ese día tenía, bueno, no sé, una enfermedad, un hijo, una cantidad de cosas, pero ellos deciden dejar eso a un lado y poner primero el mensaje de Jesús, y Jesús les da, primero les llena su corazón de una enseñanza, pero también les da su comida. Eso nos debe animar y dar confianza. Mira lo que dice en Mateo 6:31.
que es el evangelio inmediatamente anterior. Y ese capítulo del 6, bueno, puedes leerlo completo, pero si lo lees del 25 al 34, es muy especial, definitivamente de ahí tenemos que sacar fuerza. Pero mira lo que dice en el versículo 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, porque cada día tiene su propio afán o sus propios problemas. Es algo muy especial, o sea, porque finalmente yo creo que yo voy a morir, y cuando ya que muera también estaré peleando con eso. Eso del materialismo, eso de la comida, de las necesidades. Yo creo que eso cada día Dios lo ha ido como transformando en la vida mía, en la vida y en la vida de cada uno, pero es una de las batallas que todos los días tenemos. Nuestra vejez, cómo será, si algún día nos pensionaremos. Ayer le decía a una niña que de pronto iba a trabajar en un grupo y decían, bueno, ustedes tienen 24 años, la idea es que cotice a pensión. ¿Para qué van a cotizar a pensión si eso yo nunca me voy a pensionar? Entonces, eso era una idea pues que nosotros vamos creando, pero empezamos a pensar en el futuro y empezamos a pensar a veces con incertidumbre, pero Dios lo que nos dice es que debemos buscar primero el reino de los cielos. La forma que Jesús, otro punto ahí es como la forma de Jesús es diferente a la forma nuestra. Mira cómo no los deja en su ignorancia, sino los corrige con instrucciones claras. Ahí les dice: siéntense en grupos, siéntense aquí de 50 en la hierba, hagan de 100, después multipliquen, después hagan eso y después repartan. Es muy especial esa parte porque en Dios no hay confusión. O sea, cuando tú quieres aclarar un tema, puedes ir a la Biblia a aclararlo. Pero Dios no es que haga las cosas de una forma desordenada. No, Él tiene una forma clara cómo hacer sus procesos, y mira cómo finalmente Él coge pan y pescado y les da de comer. Ese punto también me tocaba mucho porque Él no sirvió ahí un banquete ni estofado, yo no sé, el plato más raro pues que te imagines, o crepes, alguna cosa así, ¿cierto? O sea, Él no fue ni hizo una ensalada rusa, no hizo nada de eso. O sea, Él cogió pan y pescado y se sintieron saciados. Y a veces nosotros queremos que Dios como que derrame y las cosas que nos dé sean exóticas, que sean muy diferentes, y en realidad nos llena desde el día a día. O sea, en el día a día nos da nuestra comida, nos da nuestro pan, nos da el techo, nos da las cosas, nos da la salud de nosotros, la salud de los niños. Entonces finalmente de esa forma somos saciados en cada cosa. Mira lo que dice en esta escritura también muy especial, lo que está en 1 Timoteo 6. Es una escritura de las que siempre utilizamos en este tema sobre las necesidades. 1 Timoteo 6 del 6 al 8. Dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Mira esta escritura. Yo creo que esta escritura se resume como la vida del cristiano. Es decir, no significa que nosotros soñemos más ni no soñemos, porque pues cuando estaba pequeño tuvimos la oportunidad de mi papá de tener como una finca y tener su vaca, la vaca y ordeñarla y no sé qué. Todas las cosas pues que uno hace una vez. Entonces yo de alguna forma sueño que poder tener una finca. No una finca, no, sino la finca donde el niño corre, vea la vaca. Si Dios me la da, si no también. ¿Listo? Pero no significa eso, sino que, pero eso a mí no me debe robar la felicidad. Si yo no la tenga, no significa que yo me voy a frustrar, ni que ya la vida no significa nada, porque es que no he podido alcanzar eso, ni porque siempre he vivido en esa condición. No, yo tengo el amor de mi familia, el amor de Dios, la comida, el techo. En realidad, yo debo sentirme satisfecho. Mira lo que dice también ahí Jesús, como enseña. Él va al Padre, le da gracias, dice en el versículo 41,
Y es algo muy especial porque él, a pesar de tener poder, él siempre estaba en íntima comunión con el Padre. Es algo que debemos hacer, hermanos. Debemos orar antes de cada situación que vayamos a hacer, de cada proyecto que tengamos, ponérselo en sus manos y podemos ver aún si está de acuerdo él con nuestra situación, nuestro deseo, pues ver cómo él derrama su gracia, ¿cierto? Y aquí para terminar, las bendiciones que nos das son bendiciones con las cuales nosotros quedamos satisfechos. Ya volvamos ahí en versículo 42, ya en Marcos 6:42, dice: comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Bueno, las bendiciones quedamos satisfechos. Mateo 5:3, y lo vas a notar, dice que dichosos los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, haciendo alusión a que tienen ansia de la parte espiritual, ¿cierto? Tienen ansia, de alguna forma dejan al lado tanto lo material y se van detrás de la parte espiritual. Y si quieres leer también en Juan 6:51, anota, dice, Jesús dice: yo soy el pan del cielo. Entonces, si se junta, bueno, ya es grosero decirlo, pero bueno, como se juntó el hambre con la necesidad, como dice el dicho, ¿cierto? Pero si decimos nosotros en realidad, si tenemos hambre espiritual, si tenemos sed de Él, ¿cierto? Él es el pan que en realidad nos va a llenar, así como pasó en esa escritura. El problema es que cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, Jesús no puede entrar en nosotros, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que mirar, que a veces estamos tan llenos de nosotros que Jesús no cabe, ¿cierto? Ni sus enseñanzas caben, ni siquiera. En el versículo 43 dice que recogieron 12 canastas. Mira algo sobre esto y también dice que ellos eran los 12 apóstoles, que era una canastita para que cada uno cayera en su canasta, ¿cierto? De los 2 panes y de los peces, ya después salió cada uno con su canasta, pero no eran 13, eran 12. Y entonces Jesús, ¿qué? Ellos de las 12 canastas debían ofrecer al maestro, tenían que sacar una porción de ellos para darle. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta, que Dios nos da bendición, nos lleva a nuestra vida, pero de esas hay que devolverles a Él también. Pueden mirarlo como quieras, como ayuda a necesitados, como ofrenda, pero generalmente sacia todas nuestras necesidades, pero también hay una esperanza de que así como Él nos sacia, como Él nos llena, nosotros debemos buscar saciar las necesidades del prójimo, o sea, el que está al lado de nosotros, hermanos. Entonces, no malgastes, no gastes, de verdad puedes utilizar como todo eso para ayudar. Esa es la mensaje que te traía hoy, hermanos. Esta es una gran escritura que yo creo que tenemos que mirar exactamente dónde estamos. Si estamos como en el grupo del pueblo donde hay necesidades, si las hay, yo te invitaría como que corrieras a que vieras la urgencia de ir, de que mires las áreas de tu vida donde tú ves que necesitas correr hacia Él. También si has decidido que Él sea el maestro de tu vida, que lo veas así como es, que aprendas las escrituras, que revises tu fe, tus barreras, que las quites, ¿cierto? Y del maestro, que aprendamos cómo era su comunión con Dios, cómo él hacía, cómo hacía sus actos, su generosidad, su bondad y su consuelo. Hermanos, eso era todo. ¿Ven?